Hola, ya estamos aquí, otra noche más, los de los misterios, y esta vez más navideños que nunca. Esperamos que estéis disfrutando de las fiestas como corresponde y sobre todo acompañados de vuestras familias, de los vuestros y en paz. Nosotros pretendemos ser vuestra compañía durante la próxima hora y esta vez con un tema apasionante que descubriréis en unos minutos. Soy vuestro amigo y compañero Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell en la locución os acompañaremos en este apasionante viaje. Como siempre, emitiendo desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, encantados de poder haceros compañía durante este ratito. Preparados porque esta noche además nos vamos a adentrar en uno de los casos de Poltergeist más polémicos de la geografía española. Lo hemos tenido que dividir en dos programas debido a la dimensión que tenía el caso y al detalle que queremos transmitiros al narrarlo. Y sinceramente no nos cabía en un solo programa, así que lo vamos a hacer durante este programa y durante el de la semana que viene. Hoy os traeremos la primera parte y el jueves que viene la segunda. Esperemos que disfrutéis con el que seguramente es el caso de Poltergeist más importante del país. Así que nada, queridos amigos navideños, vamos con una introducción y comenzamos enseguida. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay historias de fantasmas que se diluyen con el tiempo y hay otras que se quedan ancladas a un lugar, a una calle, a un número concreto, de un portal, una casa. Historias que no se apagan porque nunca llegaron a explicarse del todo. Soy Elisa Carbonell y esta noche, en Claves del Misterio, nos adentramos en uno de los casos paranormales más impactantes, polémicos y documentados de la historia reciente de España. Un caso que ocurrió aquí, en Madrid, en Vallecas, en un piso aparentemente normal de la calle Luis Marín número 8. Aquí, bien cerquita de nuestra radio Onda Vallecana. Lo que allí sucedió, a comienzos de los años 90, dio lugar a lo que hoy conocemos como el Expediente Vallecas. Un expediente donde se mezclan fenómenos imposibles, una muerte rodeada de incógnitas y algo que convierte este caso en único, un informe oficial de la Policía Nacional que recoge sucesos que los propios agentes no supieron explicar. Todo comenzó con una adolescente, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven, como tantas otras, cuya vida cambió radicalmente tras participar en una sesión de Ouija improvisada en su instituto. A partir de ese momento, su salud se deterioró de forma alarmante. Crisis, convulsiones, visiones, voces. El miedo comenzó a instalarse en su familia. En julio de 1991, Estefanía ingresó de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón. Horas después, fallecía. La autopsia no ofreció una explicación concluyente. Muerte de causa indeterminada.
Pero lejos de terminar ahí, el caso apenas estaba comenzando. Tras la muerte de la joven, la familia aseguró que algo se quedó en la casa. Han pasado más de 30 años y aún hoy nadie se pone de acuerdo en lo que ocurrió realmente en aquel piso de Vallecas. ¿Un caso extremo de sugestión colectiva? ¿Un trastorno clínico mal diagnosticado? ¿O uno de los episodios de poltergeist más importantes jamás registrados en nuestro país? Esta noche abrimos el expediente, entramos en la casa y recorremos paso a paso una historia que sigue incomodando a la razón. Bienvenidos al Expediente Vallecas. Hay historias de fantasmas que se quedan en la retina de las personas que lo sufren, que sufren estos poltergeists, estas presencias en sus hogares, y que, bueno, han sido además temas en los que el mundo del misterio ha estado muy presente. Pero luego está la historia que os traemos hoy. Y es una historia real, que os la vamos a traer en 2 capítulos, además, que es la historia ocurrida en la calle Luis Marín, número 8, en el barrio madrileño de Vallecas. Esta noche, en Claves del Misterio, vamos a descender a uno de los expedientes más perturbadores, más documentados y a la vez más polémicos de la historia paranormal reciente de España. Una historia madrileña sobre una familia, un eco que recorre todavía las calles de Vallecas y que muchos vecinos, si se les pregunta, admiten haber escuchado alguna vez. Amigos, hoy hablaremos en Claves del Misterio del Expediente Vallecas. Un caso en el que se mezclan, fenómenos imposibles, una muerte que nadie supo explicar del todo, algunas apariciones en la casa, agresiones y sobre todo un atestado policial. Y sí, un informe oficial de la Policía Nacional que recoge hechos que parecen sacados de una película de terror, sinceramente, pero que fueron firmados, sellados y registrados por agentes de carne y hueso. Lo más inquietante, amigos, que han pasado ya más de 3 décadas desde este expediente y todavía hoy nadie se pone de acuerdo en lo que ocurrió realmente en aquella casa de la calle Luis Marín. Vamos a comenzar por situarnos primero en los años 90, en el barrio de Vallecas. Un piso modesto en la calle Luis Marín, número 8, que para la familia Gutiérrez Lázaro iba a convertirse en el epicentro de una historia que mezcló tragedia, rumores y sucesos que la sociedad española no supo, o tal vez, como veremos más adelante, a lo mejor no quiso encuadrar.
La protagonista de esta historia, amigos, es Estefanía Gutiérrez Lázaro. Esta era una adolescente que por entonces tendría unos 17 años y que vería como su vida y la de los suyos cambiarían para siempre, después de lo que sus familiares y algunos testigos describieron como la sesión de Ouija en el instituto. Una sesión de Ouija que realizó con las amigas. Pero vamos un poco con ello. Esta sesión se produjo en un aula del instituto donde esta niña, Estefanía, estudiaba con varias compañeras. El método para hacer esta Ouija fue improvisado, un vaso invertido. Lo usaba como planchete, como es donde pones los dedos para que se mueva. Y se hizo sobre un tablero casero fabricado por ellas, bastante artesanal. Y la motivación, tal y como han relatado varias reconstrucciones del caso, fue ciertamente emocional. Una de las chicas quería contactar con un joven fallecido y según esos relatos, la sesión fue interrumpida por una profesora que al descubrir lo que estaban haciendo rompió el vaso. Y en ese instante, relatan quienes contaron la historia años después, del vaso surgió una especie de humo o vapor que, lo describían como un vapor prácticamente negro o oscuro, que según las testigos que estaban allí, sus compañeras, se dirigió hacia Estefanía. Esa anécdota figura prácticamente en todas las reconstrucciones del caso que han llegado al público y es uno de los puntos de partida de esta historia. A partir de esa experiencia, la conducta de Estefanía comenzó a alterarse de forma clara. Los familiares y algunos allegados describieron un cuadro que incluyó insomnio, episodios de despersonalización, alucinaciones visuales y auditivas, convulsiones y crisis que algunos médicos llegaron a catalogar como pseudoconvulsiones o episodios disociativos. Una especie de episodio de catalepsia. Ella misma, según han declarado los familiares, empezó a decir que veía, que percibía, que algo la sujetaba o la ahogaba. Los intentos médicos, las consultas, las pruebas, el ingreso hospitalario, no ofrecieron una explicación concluyente, capaz de contener el empeoramiento que estaba sufriendo Estefanía. Los relatos familiares periodísticos describen una escala progresiva de semanas en que los episodios se sucedían y que además iban acompañados de cambios en la propia dinámica doméstica que tenía con los hermanos, con la madre. En las narraciones que se supieron años después, se pudo observar cómo la convivencia con el resto de la familia se tensó. Como en la casa empezaron a ocurrir pequeñas rupturas, objetos que se caían inexplicablemente, ruidos, puertas que se abrían y cerraban, y sensaciones de presencias. Estas manifestaciones que además, según la familia, fueron ganando intensidad con el paso del tiempo, hasta la noche decisiva que precipitó la llamada a los servicios médicos y el ingreso. Y es que el episodio crítico, amigos, llegó en julio de 1991, cuando los relatos que coinciden en que Estefanía sufrió una crisis muy grave, convulsiones o una reacción, hablan algunos, que la dejó en estado de coma. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde falleció la misma noche del ingreso.
Las actas y el eco mediático hablan de una muerte catalogada, oficialmente con carácter indeterminado o por asfixia o shock de causa no especificada en las versiones que salieron publicadas. En la práctica, la autopsia no ofreció una causa categórica que explicara de forma rotunda lo ocurrido. Esa ausencia de explicación médica añadió además una capa más de misterio y permitió que la interpretación sobrenatural ganara terreno. Y es que, amigos, la muerte de Estefanía no cerró el caso, al contrario, lo singularizó. Y es que tras su fallecimiento la familia relató un empeoramiento de los fenómenos que estaban sucediendo en la vivienda. Esos objetos que se caían, esos cuadros que se incendiaban, total o parcialmente. Cruces arrancadas de la pared, ruidos de golpes atronadores, como cuando tienes una puerta cerrada y alguien la empieza a golpear desde fuera de una manera intensa. Y algunos reportes que describen como una especie de baba o sustancia viscosa en algunos muebles. Estas manifestaciones, amigos, que motivaron que el 27 de noviembre de 1992 la familia pidiera la intervención policial. Una patrulla acudió al domicilio y el inspector encargado de esto redactó un informe que quedó como documento público de referencia para lo que se ha denominado desde entonces Expediente Vallecas. En este atestado policial aparecen descripciones de puertas de armario que se abrían, golpes, cambios de temperatura y la caída del crucifijo con marcas que parecían arañazos en la pared. Ese informe es hasta hoy uno de los elementos que distingue este caso en el catálogo de sucesos paranormales en España, porque es un documento oficial que narra fenómenos que los agentes clasificaron ciertamente como inusuales. La madrugada del 14 de julio de 1991 quedó fijada en la memoria de la familia Gutiérrez Lázaro como una frontera, un antes y un después. Hasta ese momento, los episodios de Estefanía habían sido inquietantes, inexplicables, pero seguían formando parte de un día a día que la familia intentaba gestionar entre médicos, atención psicológica y una vida familiar que se rompía por momentos. La última crisis comenzó al caer la tarde y, según algunos testimonios familiares, Estefanía estaba más agitada que otros días. Esto os voy a hablar un poco de lo que pasó antes de que Estefanía falleciese. Y es que según los testimonios familiares, estaba más agitada, como os decía, que otros días, hablaba poco, se mostraba ausente y tenía dificultades para orientarse. Y en determinados momentos parecía responder a estímulos que nadie más percibía. También decían que su respiración se aceleraba de forma brusca y que sentía una presión que le oprimía el pecho. Ese patrón, esa sensación de ahogamiento, se volvió poco a poco insoportable, hasta que llegó la crisis definitiva, con los espasmos, las convulsiones, hasta que se la llevaron, como os decía antes, al Gregorio Marañón y tristemente falleció. Después, como os comentaba en la autopsia, aparte de que no se sacó nada concluyente, los médicos se limitaron a explicar a la familia que la joven había sufrido un fallo respiratorio y cardíaco repentino que no pudieron especificar el origen. No había infección grave, no había alteración neurológica evidente.
No había fallo orgánico previo que justificara la magnitud de lo ocurrido. Y es que la frase que más veces se ha repetido cuando se reconstruye ese momento es la que la madre habría dicho ante los periodistas y posteriormente en programas de televisión. Mi hija murió sin que los médicos supieran por qué. Y este vacío y esa ausencia de respuestas en un ámbito donde todo suele tener explicación fue el fertilizante que permitió que las interpretaciones sobrenaturales que vamos a ver más adelante comenzaran a abrirse camino. Y es que en las horas posteriores a la tragedia, la familia recordó ante los profesionales del hospital algunos de los episodios que Estefanía había venido sufriendo. Los desmayos, las convulsiones, todo lo que os he contado antes. Y la mayoría de esos relatos, desde la óptica médica, conducen a un abanico de posibles diagnósticos, trastornos psicógenos, epilepsia, crisis de pánico extremas, cuadros disociativos complejos. Pero hubo un detalle que apareció repetido en los testimonios familiares y que llamó la atención de los investigadores del misterio, que bueno, más adelante entraremos un poco en cómo gestionaron este tema. Y es que Estefanía, en las semanas previas a su muerte, hablaba de sombras que la rodeaban, sombras que la seguían, sombras que se situaban junto a su cama y sombras que parecían cruzarse por el pasillo de la casa. La familia sostendría después que esas mismas sombras, o algo parecido, persistieron en el domicilio incluso después de la muerte de Estefanía. Y es que la madre relató que durante la hospitalización, la joven alternó momentos de lucidez con algunos episodios de desconexión total. Uno de los testimonios es que antes de perder la conciencia por última vez, Estefanía miró a un punto del techo y dijo que venía gente alrededor de la cama. Eran unas figuras que nadie vio y que la verdad no son tampoco tan extrañas. De hecho, si nos vamos a testimonios de gente que ha tenido ECMs o que ha vuelto, siempre describen casos parecidos, gente que se acerca, que parece que viene a recibirte cuando estás a punto de irte. En cualquier caso, lo cierto es que la muerte llegó sin previo aviso, sin diagnóstico y sin una explicación que satisfaciera a nadie. La muerte de Estefanía, el 14 de julio de 1991, debería de haber traído al menos descanso, un cierre o una tregua, pero según la familia Gutiérrez Lázaro, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Los testigos coinciden en un mismo punto, y es que cuando Estefanía murió, algo se quedó en la casa. Algo que no se marchó con ella, algo que ella trajo después de esa fatídica Ouija, algo que la seguía, quizás, pero que encontró en ese piso de Vallecas su lugar, donde manifestarse con una fuerza creciente. Y es que a partir de ese verano de 1991, el domicilio familiar, ese quinto piso del número 8 de la calle Luis Marín, se convirtió en un escenario que la familia describiría durante años con palabras que oscilaban entre la desesperación, el terror y la impotencia. Los padres relataron que apenas 48 horas después del fallecimiento de la joven, comenzaron a oír susurros. Al principio era apenas un murmullo en las habitaciones vacías.
Podía ser un ruido confuso que podía atribuirse a la propia mente. Tenemos en cuenta que, bueno, si acaba de fallecer tu hija, pues tu estado mental tampoco es el más adecuado. Pero aquello iba más. Concepción Lázaro, la madre de Estefanía, describió en múltiples entrevistas un fenómeno recurrente. Y abro comillas, decía: oíamos como si alguien nos llamara por nuestro nombre, pero no era la voz de Estefanía. Era algo más grave, más apagado, como si viniera de dentro de la casa. Y es que estos susurros, queridos amigos, se escuchaban especialmente de noche, cuando el silencio del edificio se convertía en un amplificador involuntario de cualquier anomalía. En el silencio de la noche todo era bastante más evidente. Poco después comenzaron los golpes en la pared. Unos golpes que además describían como golpes secos, insistentes, en zonas donde no había vecinos colindantes, o que según ellos no tenían sentido que se produjeran ruidos de esa intensidad. Era como si alguien golpease la puerta, la golpease de una manera bastante evidente. A veces eran 3 golpes, otras una serie de impactos consecutivos, como si algo se desplazara por las paredes del salón. Y es que la familia empezaba a intuir lo impensable. Lo que perturbaba a Estefanía antes de morir, ahora se había quedado con ellos. Uno de los elementos mejor documentados por los propios relatos, además, es la presencia de sombras con forma humana. La madre y varios hermanos aseguraron ver en numerosas ocasiones una figura oscura que se situaba en el pasillo, muy cerca de la habitación donde dormía Estefanía. No tenía rasgos, solo tenía la forma humana de la cabeza, pero no tenía rostro, no caminaba, no se movía. Según la madre, era la silueta de un hombre muy alto y a veces se quedaba como mirando. En alguna ocasión se movió hacia ellos, pero desaparecía rápidamente. Este tipo de apariciones, siempre en los mismos puntos de la casa, aumentó la sensación de acoso. La familia evitaba pasar por el pasillo de noche. Comían juntos en el salón con la luz encendida. Dormían mal, siempre tensos y siempre alerta. Bueno, de hecho, ya lo veremos más adelante, pero la familia acabó durmiendo toda junta en el suelo del salón. Y es que uno de los fenómenos más recurrentes fue el olor. Un detalle al que solamente la familia daba verdadero valor. Concepción, la madre de Estefanía, aseguró durante años que en momentos aleatorios la casa se llenaba de un aroma dulce. El mismo que usaba Estefanía. Era un perfume adolescente, ligero, difícil de describir. No estaba en el aire permanentemente, aparecía de golpe y desaparecía en segundos. Y es que en ocasiones este olor se concentraba en el dormitorio de la joven. En otras surgía de la habitación de los padres, a pesar de que no había ningún frasco de colonia. Y era, según la madre, como si Estefanía estuviera ahí, pero solamente un instante. Este detalle, aunque no espectacular, es uno de los más difíciles de desmentir desde el punto de vista racional. Y para la familia, además, era una prueba de que algo del espíritu de Estefanía vagaba por la casa. Una de las escenas
más citadas en el caso es la foto de Estefanía, que ardió parcialmente por dentro. La madre explicó que una tarde, al entrar en el dormitorio de su hija, vio algo extraño en el cartel con su fotografía. Era la imagen de Estefanía que aparecía quemada, pero quemada de una manera muy peculiar, quemada desde dentro del marco, como si una llama hubiera surgido por detrás del papel, pero sin tocar los bordes ni dañar el marco. Era perturbador porque, la quemadura estaba muy bien delimitada, el papel no había caído ni se había desprendido, y ni la pared ni el marco tenían señales de fuego. Era como si solamente se hubiese quemado el retrato. La familia siempre negó cualquier manipulación y el detalle, por extraño que parezca, sería uno de los que posteriormente incluiría la policía en su declaración. Este punto, además, ciertamente marcó un antes y un después para la familia, ya que los primeros movimientos de objetos fueron leves, marcos torcidos, un vaso que aparecía en otro sitio, puertas entreabiertas. Pero pronto llegaron episodios que la familia recordaría con más miedo. El crucifijo que estaba colgado en el salón amaneció una mañana dado completamente la vuelta con el Cristo hacia abajo, 180 grados. La familia lo colocó bien y a los pocos días se volvió a girar. Y así ocurrió varias veces. También hubo una figura de una virgen que cayó al suelo repetidas veces, desde una estantería alta sin que nadie la tocara. Y esto además siempre ocurría de madrugada. Imaginaos el espanto de esa familia durmiendo en el salón, todos juntos, y de repente sentir cómo se cae la Virgen desde la estantería. También había, esto describía uno de los hijos, aseguraba que en su habitación la mesilla de noche se desplazaba a varios centímetros delante de sus ojos. Estos elementos no espectaculares para quien los escucha, se repitieron tanto que la familia comenzó a notar algunos incidentes, como quien intenta encontrar un patrón. Y es que el episodio, amigos, más inquietante estaba por llegar. Según contaron, y contó en su relato Máximo Gutiérrez, que era el pater familias, una noche, mientras dormía, sintió que alguien o algo, este era el padre de la familia, el cabeza de familia, sintió que alguien o algo le agarraba de los tobillos con una fuerza extraordinaria. Despertó sobresaltado, creyendo que uno de los hijos había bromeado con él, pero en la oscuridad de la habitación, amigos, no había nadie. En otras ocasiones relató sentir manotazos o arañazos, un fenómeno que también declaró la madre, pequeñas agresiones repentinas que dejaban marcas. Nada de esto podía demostrarse físicamente, pero el punto clave llegó cuando toda la familia se empezó a acordar en un detalle estremecedor. Y es que los hermanos pequeños, que durante años se negaron a hablar públicamente, contaron cosas coincidentes entre ellos, además en relatos en los que se les tomó declaración por separado. Todos hablaban de que sentían respiraciones encima de la cama, en el oído y en la cara. También que escuchaban pasos en el pasillo cuando todo el mundo dormía. Y también que oían una risa ahogada, como la de un anciano ronco. Uno de ellos además afirmó que en varias noches sintió que alguien se sentaba en la cama. Esa sensación de cuando estás tumbado y notas como alguien se sienta y el colchón se hunde ligeramente. El detalle que más se repitió es que de madrugada todos escuchaban el mismo sonido.
3 golpes secos en la puerta del dormitorio de los padres. Siempre 3. Una noche, tras un estruendo seco que despertó a toda la familia, encontraron el crucifijo separado completamente de la cruz, la madera partida en 2 como si algo la hubiera retorcido, y lo más inquietante, el Cristo, que era de metal, presentaba arañazos como si lo hubiesen intentado arrancar a la fuerza. A día de hoy, amigos, ese crucifijo se conserva como una de las pruebas materiales más llamativas del caso. Ningún perito pudo explicar cómo algo así podía ocurrir sin una fuerza física aplicada directamente. Y en la casa nadie, absolutamente nadie, quiso atribuir ese suceso a un miembro de la familia. Todos coincidieron en que aquello ocurrió de manera repentina y violenta. También, ¿por qué no hablar de las sombras, de los pasillos que describían tanto los niños como la madre? Esa figura que paseaba por el pasillo de la cocina. También describían algunos de los hermanos otra sombra más pequeña, o de menor tamaño, que cruzaba de una habitación a otra. La madre, Concepción, llegó a describir la silueta de una figura encorvada, tan oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. El padre y los hermanos vieron algo similar en varias ocasiones. Y lo más escalofriante es que estas visiones tendían a aparecer a ciertas horas, especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, como si aquello tuviera una rutina propia, ajena por completo a la presencia humana, y que se repetía todos los días. Lo que más perturbaba a la familia no eran los objetos moviéndose ni las sombras, que ya es bastante, sino los ruidos. Los ruidos en la casa con todos despiertos, que los dejaban paralizados de miedo. Esos golpes secos, como cuando golpeas la pared con un puño. Ese arrastre de muebles con el chirrido que conlleva. Sobre todo, además, algunos de estos muebles estaban situados en la habitación donde dormía Estefanía antes de fallecer. También hablaban de susurros que les marcó profundamente. Unas voces inteligibles que hablaban como susurrando rápido al oído, o como si varias personas murmuraran a la vez. También las respiraciones junto al oído. La propia madre relató además en varias ocasiones que se despertó sobresaltada al sentir la exhalación profunda justo al lado de la cara. Aun estando sola en su habitación, ya os conté que más adelante acabaron toda la familia durmiendo en el salón todos juntos. Y es que los investigadores de la época, incluyendo parapsicólogos de renombre en Madrid, registraron alguno de estos sonidos durante visitas nocturnas. Las cintas, según testimonios, recogieron golpes y voces que no parecían proceder de ningún miembro de la familia. Pero esto es una historia que vamos a continuar desarrollando la semana que viene. Continuaremos con estos sucesos y con lo que viene después, que es ciertamente lo más inquietante y lo que más emocionó a la familia. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. They dressed him up in thorns, not praise, and mocked the king with human ways.
But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly prize. The kingdom Christ has come to bring. Aquí termina esta primera parte de este expediente Vallecas, que bueno, por razones de duración del programa hemos tenido que dividir en dos partes. Ya sabéis que el jueves que viene os traeremos la segunda parte con el informe policial y el desenlace de este caso que conmocionó, sin duda, al mundo del misterio y a todo un barrio de Madrid. Hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier caso que queráis contarnos, para cualquier experiencia o para cualquier consulta, en la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com infoclavesdelmisterio@gmail.com. Estaremos encantados de atenderos. También podéis descargar todos los episodios en la plataforma, bueno, estamos en todas prácticamente, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. No olvidéis recomendarlo, ya que es una manera de colaborar para que este programa llegue a cuanta más gente mejor. Así que nada, aquí se despide vuestro compañero y amigo Abel Rangel desde nuestra casa, desde Onda Vallecana. Y como os digo siempre, queridos oyentes, sed muy felices. We are not called to grasp and fight. Shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame, we'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.